Muy buen día a todos, sean bienvenidos a la cuarta sesión de Espacio Abierto de Aprendizaje correspondiente al módulo 5 para la generación 49, grupo 18. Agradezco a las personas que están aquí en vivo en la sesión e igualmente a quienes la estén viendo a través de la grabación de YouTube. Bueno, vamos a dar inicio. Estoy compartiendo pantalla, voy a mostrarles cuál será nuestra orden del día, que es lo que estaremos revisando el día de hoy. Bueno, lo primero que vamos a estar revisando son sus dudas, sus comentarios, preguntas que pudieran tener respecto a las actividades de esta semana o la sesión pasada, etcétera. Y posteriormente estaremos haciendo un repaso de las sesiones anteriores a partir de la revisión de argumentos. Hablaremos de los textos y diálogos argumentativos, hablaremos de los contraargumentos, que son, cómo nos sirven, particularmente cómo nos van a ser útiles en la actividad integradora 4. Posteriormente a ello, revisaremos algo sobre citas y referencias textuales y en algún momento retomaremos algo de metodología de la investigación, pero eso ya lo hicimos también en la sesión pasada, que es lo de delimitar el tema correctamente. Entonces vamos a comenzar con dudas, preguntas, comentarios que pudieran tener. Yadira, no sé si tengas alguna duda, si tengas alguna pregunta. ¿O algún comentario sobre las actividades? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Por el momento no, perfecto. Vamos a continuar entonces. Como cada sesión, lo primero que vamos a hacer es revisar el argumento del día. En este caso es un argumento que podemos llamar probabilístico o de porcentajes o una combinación de ambos. Lo importante en estos argumentos es que desde las premisas, a diferencia de los otros que sí hablábamos de probablemente, pero solamente en la conclusión, ahora no, en este tipo de argumentos es desde las premisas. Entonces, cuando las premisas ya nos habla de porcentajes o de probabilidad o de posibilidad en lugar de algo 100% seguro, entonces obviamente en la conclusión también va a ser igualmente de ese modo. Entonces vamos al ejemplo que tenemos aquí. Premisa 1 dice, la mayoría de los accidentes automovilísticos involucran personas cansadas o tomadas. Ojo ahí, aquí como les comento, desde el principio está diciendo la mayoría de los accidentes. No es una cosa de 100%, de todos los accidentes involucran personas cansadas o tomadas. No, la mayoría. Entonces ahí ya es una cosa que hay que tomar en cuenta. Premisa 2. Una persona cansada o tomada presta hasta 50% menos de atención que una persona descansada. Lo mismo, desde el inicio nos está diciendo, es un porcentaje, no son todas las personas, no son todas las personas, no son todos los casos, es hasta el 50%. Incluso ese hasta 50% nos dice que incluso a veces es menos. Y por lo tanto la conclusión dice lo siguiente: evitar conducir cansado o después de haber bebido reducirá las posibilidades de sufrir un accidente. No podemos decir que evitará un accidente porque ya hablamos de que hay una minoría de casos en los que sí puede ser incluso
sin haber tomado, sin estar cansado, y que hay al menos 50% de los casos, o más bien un 50% de atención que sigue prestando una persona aún estando cansada. Entonces, eso va contando. Bueno, ¿qué hay que notar en estos argumentos? Lo que ya comentaba. Cuando en las premisas nos hablan de mayoría, eh, probabilidad, posibilidad, porcentajes, en la conclusión también tiene que reflejar eso. O sea, no podemos decir evitar conducir cansado después de haber bebido eh, hace que no haya accidentes. ¿Sí? Evitará también la presencia de accidentes. No podemos decir eso porque pues no es el caso. ¿Sí? Ya dijimos que es la mayoría, entonces ya no podemos decir que todos los casos, ya dijimos que un 50% menos, no podemos decir que es 100% o 0%, porque hablamos de porcentaje. De ahí en más funcionan como los argumentos, como todos los argumentos. Las premisas juntas sostienen a la conclusión. La conclusión se deriva de ambas premisas. ¿Sí? De la primera premisa nos habla de casos, de mayoría de casos, y la otra de porcentajes de atención. Pero juntos ya pues funcionan de la misma. Déjame. mm, ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta con este argumento o vamos bien? Repito, lo importante de este tipo de argumentos es que desde las premisas, desde la información que damos, ya estamos hablando de mayoría, de posibilidad, de probabilidad, de porcentajes y por lo tanto en la conclusión de la misma manera. ¿Sí? Esto puede ser de mucha utilidad en su actividad integradora 3 o en su actividad integradora 4, por ejemplo. La cuestión, por ejemplo, con la marihuana no es que todos los casos produzcan los mismos efectos. Entonces, probablemente en sus premisas tengan que hablar en esos términos. La mayoría de los casos en que eh, o una persona que consume tal disminuye en tal porcentaje, entonces hay que tenerlo muy en cuenta eso. ¿Sí? Pueden incluir esa información, por supuesto, y ya sé que su argumento sea fuerte, pero no tan fuerte como para decir, eh, no sé, por ejemplo, la marihuana medicinal es 100% efectiva. Pues no podemos decir eso si en la premisa dijimos que en la mayoría de los casos. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. ¿Seguimos adelante, Yadira, o tienes alguna duda? Todo bien, muy bien. Entonces avanzamos. Siguiente cosa que hay que ver. Falsos argumentos. Ya la sesión pasada vimos algunos argumentos o algunos errores habituales en los argumentos. Vimos que a veces agregamos información en la conclusión o en la premisa y comparábamos con las sumas, con las restas de que no tiene sentido hacer eso. ¿Sí? Entonces, eso vimos ayer. Vimos también que en algunos argumentos donde enlistamos algunas características, repetimos la información otra vez y que eso está mal. O que a veces nos brincamos algunos aspectos y que eso está mal. Vamos a repasar eso otra vez y vamos a ver otros casos donde no se da la argumentación correctamente. Lo llamo falsos argumentos porque parece que son correctos, tienen la estructura correcta. El problema no está en su estructura, sino en la manera en cómo se enlazan premisas y conclusiones. No confundir con las falacias, que es otra cosa, que en la plataforma viene algo de información sobre eso. No ahondaré para no confundirlos, nos quedamos con esto. El primer falso argumento que les menciono es cuando nada más enlistamos características. ¿A qué me refiero con eso? Es como lo que vimos ayer. Si recuerdan antier, perdón, el miércoles. Si recuerdan el ejemplo de Carlos, que era inteligente, bueno, que inteligente era la conclusión del argumento correcto,
pero en el argumento que no era correcto decíamos que tiene buenas calificaciones, juega muy bien ajedrez y redacta muy bien en el periódico escolar. Por lo tanto, redacta muy bien en el periódico escolar y tiene buenas calificaciones y juega ajedrez. Ese argumento está mal porque la conclusión solamente repite lo mismo de las premisas, ¿sí? Acumuló de las premisas y lo puso como en seguidilla los tres. Y está mal. Hay que sacar algo nuevo, algo diferente, parecido a alguna premisa, sí se puede, claro, pero que sea diferente. Entonces, el primer ejemplo es un ejemplo de ello. El tigre es grande, el tigre es rayado, el tigre es feroz. Por lo tanto, el tigre es un animal grande, rayado y feroz. Está mal por eso, ¿sí? No está aportando nada nuevo, no sacó una conclusión nueva a partir de las premisas, sino que simplemente repitió la información de las tres. Es grande, rayado, feroz. Está mal, ¿sí? Es como lo que les decía, si ustedes ponen el mexicano es alegre, el mexicano es solidario, el mexicano es eh, celoso de su intimidad. Conclusión, el mexicano es celoso de su intimidad, solidario y alegre, está mal. ¿Sí? Está mal ese argumento. No porque la estructura esté mal, sino porque la conclusión no sacó nada nuevo de las premisas. ¿Cómo podríamos mejorarlo? ¿Cuál puede ser un caso? Bueno, si yo pongo, el tigre es grande, el tigre es rayado, el tigre es feroz, premisa 4, los felinos, quitamos lo de rayado porque ahí no quedaría. El tigre es grande, el tigre es feroz. Premisa 3, los felinos son animales grandes y feroces. Entonces, por lo tanto, es probable que el tigre sea un felino. Ese es un argumento mejor hecho, ¿sí? Todavía tiene algunas cosas, todavía alguien nos puede decir, eso es falso, o... Claro, pero el argumento en sí está correcto, ¿sí? Si una de sus premisas es falsa, pues obviamente la conclusión también lo va a hacer, pero eso es otra cosa. No quiere decir que el argumento esté mal. El argumento está bien, solamente que se puede responder como todos los argumentos, ¿sí? Este es como el que vimos la sesión pasada. Ahora, vemos otro ejemplo que también es muy habitual en algunas de sus actividades, que yo lo llamo explicar la premisa. Lo que hacen aquí es, bueno, vemos el ejemplo y les comento. Dice, todos deberíamos informarnos más sobre el cambio climático. Conclusión, eso quiere decir que todos deberíamos buscar información sobre el cambio climático. No. ¿Qué está mal de este argumento? Primero, ya les había comentado que los argumentos de una sola premisa normalmente, no es una regla, pero normalmente están mal, ¿sí? Normalmente una sola premisa no nos permite llegar a una conclusión diferente. Entonces, pues, no vale la pena intentar con ellos. La otra cosa es que no está argumentando, ¿sí? No está tratando de defender una idea, defender una postura, convencer de algo. Está explicando lo que quiere decir esa frase y eso no es argumentar. Y me he encontrado con muchos casos que eso hacen. Ponen, el mexicano es solidario. Conclusión, eso quiere decir que ayuda a las personas que más lo necesitan, sobre todo en desastres naturales. Eso no es un argumento, ¿sí? Eso es una explicación, eso es un parafraseo. Entonces no es correcto. Cuando encontramos frases o indicadores como eso quiere decir o es decir o de esto se entiende tal cosa, normalmente es una explicación y no un argumento. No son lo mismo. Y ahorita de hecho lo vamos a ver con detalle. Entonces, eso está mal. Y normalmente, de hecho, en este tipo de casos, también lo que tiene mal es que está al revés. Lo que tenemos como premisa es lo que deberíamos tener como conclusión y posiblemente lo que tengamos como conclusión sea en realidad una premisa, sea en realidad lo que explica a la conclusión. Este ejemplo es algo parecido. En realidad lo que yo quiero defender es eso, que todos debemos informarnos sobre el cambio climático, pero tengo que dar premisas para ello, tengo que dar mmm, información que me apoye. Puedo decir, el cambio climático afecta a todos los seres vivos del planeta. Premisa 2, los seres humanos debemos procurarnos por lo que pasa, lo que nos pasa a todos los seres vivos.
Por lo tanto, todos deberemos informarnos, o todos los seres humanos debemos informarnos sobre el cambio climático. Otra vez, es un argumento correcto, ¿sí? Este de una sola premisa que solo explica no es un argumento correcto. ¿Dudas, preguntas sobre estos dos primeros argumentos incorrectos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, muy bien. Avanzamos pues al tercer ejemplo. Conclusiones que no se siguen. Este es muy habitual. Los dos primeros son falsos argumentos que se cometen mucho cuando somos principiantes en la argumentación, pero que después cuando le vamos agarrando el hilo a esto, ya no los cometemos tanto. ¿Sí? Son errores, digamos, muy básicos. El que sigue es un error que incluso personas que están más habituadas a argumentar, a veces se les sigue pasando. Sí, este, es más o menos habitual este tipo de errores, pero también es muy fácil de identificarlos y de resolverlos. La recomendación que yo les hago aquí es lean sus argumentos, lean sus ensayos y chequen si realmente tiene coherencia en lo que están diciendo. Si ven que algo no cuadra, hay que regresarnos y hacerlo correctamente. Vemos el ejemplo. Dice, la ropa negra absorbe más los rayos de luz y el calor que otras prendas. Premisa 2. En verano no es bueno usar vestimentas que absorban mucho calor. Conclusión. Por lo tanto, debemos usar ropa verde. Este argumento tiene un error, ¿sí? No es la estructura es correcta, tiene dos premisas, hay una conclusión, pero hay un error ahí. ¿Puedes decirme cuál es el error, Yadira? ¿Lo identificas? Premisa 1. La ropa negra absorbe más los rayos de luz y el calor que otras prendas. 2. En verano no es bueno usar vestimentas que absorban mucho calor. Conclusión, debemos usar ropa verde. ¿Cuál crees que es el error en ese argumento? Chécalo bien. Bien. En la primera, en la premisa, pues depende de cómo lo veamos. En efecto, el error está entre la primera y la conclusión, ¿sí? La primera premisa nos está diciendo que la ropa negra absorbe más los rayos de luz y el calor que otras prendas, ¿sí? Eso nos dice la primera premisa. La segunda nos dice que en verano no es bueno usar vestimentas que absorban mucho el calor, ¿sí? Esas dos son verdaderas, ¿sí? La ropa negra absorbe más los rayos de luz y por lo tanto más el calor, y en verano no es bueno porque pues eh, pasa lo que pueda pasar. Bienvenida, Fernanda Daniela. Eh, Ahora, la conclusión está mal. La conclusión es donde está mal. ¿Por qué? Porque dice debemos usar ropa verde. Y en ningún lado hablamos de ropa verde. ¿De dónde salió de la ropa verde? ¿Quién sabe? Eso es un poco como lo de Carlos tendrá éxito en la vida porque sabe ajedrez, porque escribe muy bien en el periódico y porque tiene buenas calificaciones. Nos estamos brincando pasos para concluir que va a tener éxito en la vida. Igual aquí nos estamos brincando pasos
No te preocupes para nada, Daniela, qué bueno que pudiste incorporarte. Estamos viendo el último ejemplo de argumentos con errores, que es conclusiones que no se siguen. Y lo que le estoy comentando a tu compañera Yadira es que el problema del tercer argumento es la conclusión porque dice la de la ropa verde. ¿Sí? Si ya nos dijo la primera premisa que no debemos, perdón, que la ropa negra absorbe el calor, y la premisa 2 nos dice que en verano no es bueno usar prendas que absorban el calor, la conclusión correcta es, en verano no deberíamos usar o no es recomendable utilizar ropa negra. ¿Sí? Ya si la verde es mejor o es la amarilla ya eso es otra cosa. Puede que sea cierto que la ropa verde sea la mejor, pero en las premisas no se menciona nada. ¿Sí? A veces pasa que nosotros ya sabemos la información, vemos las premisas, pero le agregamos mentalmente lo que ya sabemos y sacamos una conclusión que no va, porque nos faltan premisas para llegar ahí. Otro ejemplo podría ser, toda la comida que se prepara con chile rojo tiene que llevar condimentos. Conclusión, las enchiladas deben de llevar condimentos. Está mal. ¿Por qué? Porque no dijimos en ningún momento que las enchiladas se hagan con chile rojo. De hecho, podríamos estar hablando de enchiladas verdes y por lo tanto la conclusión sería falsa. Yo ya sé que hay enchiladas rojas y a lo mejor sé que pueda llevar ciertos condimentos, pero que yo lo sepa no quiere decir que se siga del argumento. La conclusión se tiene que sacar con la información que tenemos de las premisas, nada más, ¿sí? Y nada más lo que las premisas digan. Por lo tanto, nada más podemos decir que debemos usar o debemos evitar la ropa negra. Esa es la conclusión correcta. No lo de la ropa verde, porque eso es ya como adivinar o ir un paso adelante que en los argumentos no se puede. No sé si les queda claro esto o tienen alguna duda, alguna pregunta. Ok, Yadira comenta que sí. Fernando Daniela, ¿te quedó claro a pesar de que ya había iniciado cuando ingresaste? Ok, perfecto. Avanzamos entonces. Hay otros argumentos que también están mal, que ya se llama aquí argumentos dentro de la conclusión. ¿A qué me refiero con eso? Otro error habitual, otra área de oportunidad que se ha mostrado es que en la conclusión de que ustedes, no específicamente ustedes, sino en general sus compañeros, compañeras, entienden que los argumentos, la premisa es como una especie de introducción o algo así, y el argumento completo va en la conclusión, y eso obviamente es incorrecto. Para eso tenemos nuestra estructura de premisas y conclusión. Cada premisa va separada de las otras y la conclusión va separada de las premisas. No podemos incluir más información dentro de la conclusión que la conclusión misma. Veamos los tres ejemplos. Los tres ejemplos están mal y los tres ejemplos son ejemplos de, valga la redundancia, de argumentos dentro de la conclusión, lo cual, repito, es incorrecto. Ejemplo 1. Dice, premisa, el correo electrónico es un medio de comunicación eficiente. Conclusión, dado que no se hackean tan fácilmente, es de entrega inmediata y permite mandar mensajes más completos, es por eso que se considera el mejor medio de comunicación disponible. Aquí claramente hay un argumento dentro de la conclusión y lo podemos ver rápidamente por el indicador de conclusión. Es por eso, este de aquí. ¿Sí? Eso ya nos indica que lo que sigue es la conclusión. Entonces, todo lo que estaba antes no es parte de la conclusión. No debe de ir ahí. Es muy fácil darnos cuenta, ¿sí?
Uno, vemos esto y ya sabemos que la conclusión es nada más lo que está después, entonces nos sobra todo lo que va antes. Es muy fácil darnos cuenta también porque es muy larga la conclusión. Recuerden que las premisas y la conclusión son de un enunciado. Si vemos que son varios enunciados, ya sabemos que está mal. Apréndanse eso, ¿sí? Si una premisa o una conclusión son muy largas, algo le sobra. Hay que ver qué es lo que le sobra. Luego, también nos podemos dar de cuenta rápido que está mal este argumento porque solo tiene una premisa. Ya les dije, argumentos de una sola premisa no son correctos. Y bueno, eh, ya que vemos que está mal, ¿cómo lo solucionamos? Pues me fijo, la conclusión es esta. Se considera que el mejor medio de comunicación disponible es el correo. Ok. Esa es la conclusión. Este de aquí sí es una premisa. La dejamos. El correo electrónico es un medio de comunicación eficiente. ¿Cómo lo sé? Pues es una razón para aceptar que es el mejor medio de comunicación. Ok, muy bien. Ahora, nos fijamos aquí dado que si se acuerdan o si tienen a la mano su lista de indicadores de premisa, se van a dar cuenta que ese es un indicador de premisa. Entonces, no se caquea fácilmente, es otra premisa, no va aquí, la subimos arriba, ¿sí? ¿Es de entrega inmediata? Pues esa es otra premisa, la subimos arriba. ¿Permite mandar mensajes más completos? Es otra premisa, o sea, es decir, es otra razón para defender que el correo es un medio de comunicación mejor que otros. Por lo tanto, todas esas son premisas, no van en la conclusión, van en las premisas. Y así resolvemos el primero. Ahora, el segundo, fíjense que ya es un poquito más complicado, porque este sí tiene la estructura correcta. Tiene las tres premisas. El correo electrónico no es tan fácil de hackear como Messenger o WhatsApp. Premisa 2 es de entrega inmediata, a diferencia del correo tradicional o convencional. Premisa, muy bien. Permite redactar mensajes complejos y más largos que redes sociales. Otra premisa, voy bien. Ahora, vemos la conclusión. El correo electrónico es el mejor medio. Ok, esa es la conclusión. Pero fíjense que aquí otra vez nos encontramos un indicador de premisa a la mitad de la conclusión. Eso está mal. No pueden ir premisas, no pueden ir razones para defender la conclusión dentro de la conclusión. Vemos que dice, permite enviar mensajes complejos de manera inmediata y no se hackea. Esa, en realidad si se fijan, permite enviar mensajes complejos, ya está acá arriba. Permite redactar mensajes complejos. Entonces ya no hay que ponerla. Lo otro, de manera inmediata y no se hackea. Ya está. Y no se hackea. Aquí está. ¿Cuál es el problema con esta conclusión? Que nos volvió a agregar las premisas que ya habíamos puesto. No hay que hacerlo. Si ya tenemos nuestra conclusión, que es el correo electrónico es el mejor medio, ya no hay que repetir las premisas. Este se soluciona muy fácil. Todo esto lo quitamos a un lado. ¿Sí? Lo quitamos, ya no nos sirve y ya tenemos correcta nuestro argumento. Ese ya estaba bien. El único problema que cometió esta persona es que volvió a repetir lo de las premisas. Y pues no se necesita saber de argumentación mucho para saber que si ya lo dijiste antes, ¿para qué lo vuelves a decir después? No hace falta. No hace falta. Ejemplo 3. El correo electrónico no es tan fácil de hackear como Messenger o WhatsApp. Es de entrega inmediata a diferencia del correo convencional. Conclusión, el correo electrónico es el mejor medio de comunicación ya que permite enviar mensajes complejos. Otra vez, tenemos la conclusión aquí bien y luego viene ese ya que arruinarnos todo. Todo lo que está después no va aquí. Ahora nos fijamos. Permite enviar mensajes complejos. ¿Es una razón para aceptar esto? Sí. Entonces es una premisa. ¿Ya la teníamos acá arriba? No. ¿Cómo se soluciona? La ponemos arriba con las premisas y listo. Este es muy habitual. Es como si ponemos nuestras premisas, la conclusión. Pero se me olvidó poner una premisa. Déjala, pongo aquí. No se puede. ¿Sí? Hay que ponerla dentro de las premisas. O ya di las dos premisas, pero tengo una razón para reafirmar lo que dije. No se pone en la conclusión de todas maneras. Se pone en las premisas. Si creo que debe de ir,
va en las premisas. Si no creo que deba de ir, pues lo quitamos y listo. ¿Sí? Los tres ejemplos cometen el mismo error, que es que no dejan a la conclusión solita. La conclusión no necesita de más ayuda que de las premisas que están arriba. Nada más. No hay que agregarle información extra ni mucho menos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Les queda claro esto o tienen alguna duda? Tal vez si ustedes están haciendo un argumento parecido para su actividad 3, pues pueden decírmelo ahorita para que lo corrijamos. Ok. Fernanda Daniela dice, ¿todo bien? Entonces vamos a avanzar. Voy a dejar de compartir esto para compartir un Jamboard. Ok, muy bien, Yadira. Ahora, si recuerdan, su actividad integradora 3 les dice, redacta un texto argumentativo donde defiendas la información que encontraste y tu idea sobre la legalización de la marihuana, o la legalización de las drogas, perdón, no necesariamente de la marihuana, puede ser de cualquiera como lo vimos ayer. Pero tienen que redactar un texto argumentativo. Ya les comenté ayer que el ejemplo más claro de texto argumentativo es el ensayo, pero que también está el artículo de opinión y la reseña y varios otros. Pero, ¿qué es lo que hace que un texto sea argumentativo? Bueno, para ello vamos a poner un poco de contexto. Perdón, algo entró a mi ojo y me está molestando. Ok. Vamos a ver lo que se conoce como prototipos de redacción, ¿sí? O prototipos textuales. ¿Qué es eso de los prototipos textuales? Son, digamos, los 5 tipos de escritos que podemos encontrarnos, o tipos de texto, más que escritos, porque pueden ser orales también, como vamos a ver también ahorita. Esos 5 prototipos son la descripción, la narración, la exposición, el diálogo y la argumentación. Vamos en el orden que están ahí. La descripción es muy sencilla. Hacemos una descripción cuando enlistamos características de un objeto en particular. Con objeto aquí nos referimos ampliamente a cosas, a ideas, a paisajes, a lugares, a animales, a plantas, a seres humanos, a pensamientos, etc. Puede ser cualquier cosa que pueda ser descrito. Y es eso, enlistar sus características. El ejemplo es, el panda es un animal de color negro con blanco. Es un mamífero, es grande, es gordo, tiene mucho pelo y es adorable. Son las características de el pan. La descripción es eso, enlistar características. Pepito, mi vecino, es pequeño, juguetón, alegre, se ensucia mucho, tiene un perrito. Esa es una descripción de ese niño. ¿Sí? Listo. Esa es una descripción. ¿En qué textos encontramos descripciones? En todos. Todos los textos que podemos leer pueden tener descripciones y muchas veces tienen descripciones. Ahora, no hay un texto que sea puramente descriptivo, es decir, que solo tenga descripción. Quizá algún informe de algún trabajo o algo así, pero normalmente no hay textos que sean pura descripción o que sean mayormente descripciones. Son más bien como auxiliares, como nos ayudan en otros textos. Segundo, la narración. ¿Qué es la narración? La narración es un relato ordenado de una serie de hechos. Ese orden puede ser, normalmente es cronológico, es decir, como fueron pasando, puede ser cronológico invertido, es decir, empezamos del final y terminamos en el inicio, o puede ser con flashbacks o, se me fue el nombre en español, bueno, lo que en inglés se llama flash forward,
que es como ir adelante. Anticipaciones. Anticipaciones, es decir, yo voy contando mi vida, por ejemplo, y cuento que en 10 años voy a hacer tanto. Eso es una anticipación. Y un flashback es ir al pasado. Todos esos son narraciones. El ejemplo es el siguiente. El otro día fui al zoológico y vi como un panda se iba rodando hasta en su jaula hasta llegar con su mamá. Ese es un relato chiquito, pero es un relato. Es una serie de sucesos. Fui al zoológico, suceso 1, vi a un panda, suceso 2, se iba rodando, suceso 3, llegó con su mamá, suceso 4. Y los cuento de forma cronológica. También puede ser cronológica invertida. Un panda llegó rodando con su mamá, eh, llegó con su mamá cuando se fue rodando dentro de su jaula al momento que me vio y que yo llegué al zoológico. Sí, es al revés. También se puede. Es un poquito más complicado, pero se puede. Ahora, ¿qué textos tienen narración? También muchos textos tienen narración, pero a diferencia de la descripción, sí hay textos narrativos, sí hay textos que son o pura narración o que en su mayoría son narración. Los cuentos, las novelas, las fábulas, las epopeyas, las leyendas, los mitos, etcétera, etcétera. Incluso en la vida cotidiana nos encontramos gente narrando, como narradores deportivos, por ejemplo, que van contando cómo van pasando las cosas. Esos son textos narrativos. Tercer caso, el texto expositivo, la exposición. Eso son los textos, los discursos que nos informan sobre algo, nos hacen referencia a lo que está en el mundo. Esos son los textos expositivos. Ejemplo, los pandas son mamíferos originarios de Asia que se alimentan de bambú y están en peligro de extinción. Corren riesgo de extinguirse desde finales del siglo pasado y apenas quedan ejemplares fuera del cautiverio. No es una descripción porque no nada más nos está dando características, nos está explicando un poquito de la situación de los pandas. ¿Sí? Nos dice incluso que corren riesgo de extinguirse. Eso es un texto expositivo. Este es muy importante porque la mayoría está entregando textos expositivos en lugar de ensayos. Y pues obviamente es incorrecto. Y yo les comenté en la retroalimentación, tu texto es más expositivo o partes de tu texto son más expositivas que argumentativas. ¿A qué me refiero con eso? Justo a esto. ¿Sí? Está bien dar información, pero no puede ser la mayor parte de su texto porque entonces lo convierte en un texto expositivo. Ejemplo, es muy interesante saber el nombre de la marihuana, el nombre científico de la marihuana, pero no aporta nada a la argumentación, o al menos no es argumentación. Por lo tanto, ¿puede ir? Sí, sí puede ir, si les parece interesante, o algo de estadística. Si nada más ponen la estadística sola, nada más nos están informando. ¿Es útil? Sí. ¿Es argumento? No. Para que sea argumento tienen que defender algo, tienen que defender alguna idea, tratar de convencer a alguien, recomendarle algo a alguien a partir de eso. Pero no es nada más explicarlo. ¿Sí? Si nada más lo explican es una exposición o un texto expositivo. Ahora, ¿qué textos expositivos encontramos? Muchísimos. Una nota informativa en el periódico, una monografía, un informe, ¿qué más puede ser aquí? Una bitácora. Todos esos son expositivos. Nada más nos está informando. No, digamos, al que hace este texto no le importa si nos convence o no, si cambiamos nuestra vida o no. Simplemente nos informa. El texto argumentativo, como hemos visto, va un poquito más allá y sí trata de convencer o trata de recomendar algo, etc. ¿Sí? El siguiente es muy cortito y aparte lo vamos a ver aparte, que es el diálogo. El diálogo es la reproducción textual de una conversación, que puede ser real o puede ser ficticia. El ejemplo que es muy básico. Hola, ¿te gustan los pandas? Sí, me gustan mucho. Eso es un diálogo. Pequeño, una interacción de cada uno, pero es un diálogo. Pueden ser más, pueden ser 50 de cada uno, 2000 de cada uno, sigue siendo un diálogo. ¿Dónde encontramos diálogo? En muchos lados también. Por ejemplo, las novelas a veces tienen partes dialogadas. Las obras de teatro son puro diálogo, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y las entrevistas. Las entrevistas también son diálogos, hay reales, pero funciona igual.
Y por último, la argumentación. No voy a ahondar mucho en esto porque es lo que estamos viendo, que es, nos basamos siempre en argumentos. Aquí ejemplo es, los pandas son animales muy importantes para la biodiversidad de Asia. Si se extinguen, puede desequilibrar el orden biológico de su ecosistema. Por lo tanto, debemos hacer todo en nuestras manos para que no se extingan. Aquí ya, el por lo tanto nos dice que hay una conclusión, estamos defendiendo una idea y lo que está antes es lo que decimos para defender esa idea. ¿Qué textos son argumentativos? Los que ya vimos. Reseña, reportaje, artículo de opinión, columna, ensayo, etcétera. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ninguna duda, muy bien. Avanzamos entonces. Todo bien, muy bien. Dejo de compartir esto y vuelvo a compartir la presentación inicial. Ahora, como les comentaba, no solamente textos escritos presentan esto, también discursos orales. Y en su actividad integradora 4, en el foro, tienen que hacer diálogos argumentativos. Ahora, ¿cómo sé que lo que yo estoy diciendo sí es un diálogo argumentativo? Bueno, si ya entendemos lo de los argumentos, pues ya sabemos que si tiene un argumento, si contiene o está pronunciando un argumento, pues es un diálogo argumentativo. Pero si todavía no lo sé, pues ¿cómo me doy cuenta? Vamos a ver esto. Un diálogo, aquí diálogo podemos entender, yo digo una cosa y alguien me responde. En el caso del foro es, ustedes dicen una cosa, un compañero le responde. Y luego, cuando ya nos respondió, yo le puedo responder a ese compañero y así. Eso es un diálogo. ¿Sí? Los diálogos pueden ser a su vez expositivos, narrativos y argumentativos y expositivos. ¿Cómo los identificamos? Los expositivos ya lo vimos, dan información sobre algo. ¿Sí? El 18 de julio de 1872 falleció Benito Juárez. Ese es un diálogo informativo. Los diálogos expositivos, informativos, nada más su misión es dar la información. Incluso a veces ni siquiera requiere respuesta. ¿Sí? Si yo le digo a alguien, no sé, um, por ejemplo, a mi superior, a mi supervisor de prepa línea CEP, le digo, ya impartí mi sesión de espacio abierto. ¿Sí? Le estoy informando sobre algo, no me tiene que responder y ahí está. ¿Sí? Lo importante es que informe. Yo le digo a alguien, el 18 de julio de 1872 falleció Benito Juárez, yo creo que él no tiene esa información y creo valioso que la tenga. Ahí está, se acabó. Narrativo, ahí es un poquito diferente porque ahí relata lo que sucedió. Cuando Benito Juárez, de forma ordenada, que puede ser real o ficticia, cuando Benito Juárez fue presidente de México, cambió su sede de gobierno a Veracruz, luego la tuvo que cambiar a San Luis Potosí, residió en Pasos del Norte, en Zacatecas y finalmente regresó a la capital. Una serie de sucesos contados como tal. Estos requieren a veces una respuesta, más que el expositivo, pero aquí lo importante también es contarle lo que queremos contar. Piensen, por ejemplo, en un niño, no sé si alguno de ustedes sea mamá o cuando eran pequeños que recordaran, cuando llegaban de la escuela y les decía, le contaban a su mamá, hice tal cosa y luego esta y mi amiga tal cosa y mi amigo esta otra. Eso es una narración, es un diálogo narrativo. ¿Sí? No trato tampoco de convencer de nada a la persona con la que estoy hablando, simplemente le quise contar lo que pasé el día de hoy. Y está bien. Y luego vemos lo siguiente, que es el descriptivo. Pues también es un diálogo, es una conversación donde yo trato de enlistar las características de un objeto, ser vivo, idea, o persona, o lo que sea. Benito Juárez no era muy alto, era de tez morena, era muy inteligente, era liberal y era federalista. Simplemente estoy dándole esta información a mi amigo, pero como una lista de características. ¿Está bien? Está perfectamente bien.
pero no es un diálogo argumentativo. No lo pueden incluir en su foro. El que sí pueden es el diálogo argumentativo. Trata de convencer o persuadir a alguien sobre algo o recomendarle. Utiliza argumentos para ello. Ejemplo, yo llego con mi compañero, con el que más discuto, y llego a decirle, Benito Juárez organizó al país después de décadas de crisis. También impulsó la educación y sentó las bases para los cambios políticos que vendrán después. Sin duda fue un buen presidente. Yo ahí estoy tratando de convencer o tratando de hacer que entienda mi amigo por qué creo que Benito Juárez fue un buen presidente y le doy razones. Hago un argumento. Aquí ya no se ve con su estructura porque pues ya lo convertí en un párrafo, pero ese es un argumento. Premisa 1, organizó el país después de décadas de crisis. Premisa 2, impulsó la educación. Premisa 3, sentó las bases para los cambios políticos que vendrían después. Conclusión, fue un buen presidente. Este tipo de argumentos son los que van a incluir ustedes. Puede ser así, no es necesario que lo hagan con la estructura de premisas y conclusión. Preferiría que sí, pero si no lo hacen de esa manera y lo hacen de esta, también está correcto. ¿Dudas, preguntas? ¿No dudas, no preguntas? Ninguna, perfecto. Bueno, avanzamos a lo último ya para concluir. Esta sesión no veremos lo de las citas y las referencias, lo vamos a hacer en la siguiente semana. Pero bueno, vemos lo de contraargumentar. ¿Qué es eso de contraargumentar? ¿Dónde lo necesito? Bueno, ustedes lo van a necesitar en su actividad integradora 4, en la del foro, y también en el foro integrador, que es dentro de 2 semanas y que también va a ser dentro de un foro. ¿Qué es contraargumentar? ¿Qué es refutar y qué es replicar? Contraargumentar literalmente significa presentarle un argumento a otro, ¿sí? Mi amigo me dice un diálogo argumentativo sobre por qué piensa que Porfirio Díaz fue un buen presidente y yo le respondo con otro diálogo argumentativo en el que le digo que no fue un buen presidente. Estoy contraargumentando, ¿sí? Él me presenta un argumento, yo le presento un argumento en respuesta. Refutar, literalmente, lo que significa es que van a comprobar que su compañero está o compañera o a quien cual le refuten no está en lo correcto, es incorrecto lo que dice, eso es refutar. Y replicar es responder. Ahí replicar no solo se refiere a argumentos, sino a cualquier tipo de comunicación. Entonces, se ven, es más o menos lo mismo. Ahora, ¿cómo puedo contraargumentar? Es decir, ponemos como ejemplo a las personas que están aquí. Digamos que Fernanda Daniela hizo su aporte número 3 y dijo que está en contra de la legalización de la marihuana, por ejemplo. ¿Sí? No he visto si lo está o no, es un ejemplo. No he visto si ya hizo su tercer aporte. Ahora, Yadira le va a responder, es decir, le va a contraargumentar. Le va a decir que no es cierto eso y que entonces sí se debería de legalizar. Eso es contraargumentar. Ahora, hay maneras muy buenas de hacerlo, que son las que les presento aquí. Primero, contraargumentar la conclusión. ¿A qué nos referimos? Aquí aceptamos que las premisas son verdaderas, no obstante decimos que la conclusión no se sigue de ellas. Es como el ejemplo que veíamos hace ratito. Si alguien me dice esto, yo le respondería con un contraargumento a la conclusión. Es decir, yo le diría, efectivamente creo que la ropa negra absorbe más los rayos, en verano no se debe usar vestimentas de mucho calor, pero no, de eso no se sigue que debemos usar ropa verde. Porque hay mucha ropa que no es verde, que no es negra, perdón, pero que tampoco es verde y que tampoco absorbe los rayos de calor. Por lo tanto, pues no te acepto la conclusión.
Sí las premisas, pero la conclusión no se sigue de eso. Una conclusión que sí se seguiría sea lo que vimos hace ratito. No debemos usar ropa negra y ya. Entonces, lo mismo con cualquier argumento de ese tipo. Si alguien me dice, el básquetbol es el mejor deporte en conjunto porque es más ágil, porque requiere de mucha concentración para jugar y es muy popular. Entonces yo puedo decir, te compro las tres premisas, pero lo que no te compro es que de ahí se siga que el básquetbol es el mejor, porque yo no creo que esas cosas son necesarias para el mejor deporte. El mejor deporte es tal. Ahí estoy contraargumentando diciendo, tus premisas son verdaderas, pero tu conclusión no se sigue de ellas. Ejemplo 2, contraargumentar una o más premisas. Es, digamos, el caso opuesto. Aceptamos la conclusión, es decir, la conclusión, que la conclusión se sigue de las premisas, es decir, si se sigue, lo entiendo, pero se niega que al menos una de ellas es verdadera. Ejemplo muy básico. Andar en bicicleta te ayuda a eliminar 2 tallas en 2 semanas. Yo anduve en bicicleta en las últimas meses, por lo tanto debería disminuir peso y talla en esas 2 semanas. Alguien que me conoce va a decir, tu conclusión se sigue de las premisas, pero no mientas, tú no fuiste nunca en bicicleta, por lo tanto, tu argumento ya es falso. Y tendría razón, ¿sí? Si logramos demostrar que una premisa de la persona a la que le contestamos es incorrecta, es falsa, con eso todo el argumento completo se derrumba. Ahora, no son las únicas opciones, son las que yo más recomiendo, pero no son las únicas. Tercera es proponer un argumento diferente, que no tenga mucho que ver con el contrario, pero que demostremos que es mejor. Por ejemplo, yo digo, mi amigo que decía que Porfirio Díaz fue un muy buen presidente. Y yo le presento un argumento de por qué Benito Juárez es el mejor presidente. No le estoy respondiendo directamente, pero de la manera que lo hago, pues resulta que sí puede convencer a la otra persona. ¿Sí? Eh, Aquí lo importante es que el argumento que propongamos nosotros efectivamente sí sea mejor que el que nos hayan puesto primero. Y por último, pero no menos importante, porque es muy utilizado también, es un contraargumentos por ejemplos o contraejemplos. ¿Cómo funciona esto? Pues si el argumento con el que estamos lidiando cuenta con ejemplos o señala casos, se puede argumentar indicando un caso contrario o contraejemplo que ponga en duda la postura contraria. Si, por ejemplo, un chef dice, eh, um, conclusión, todos los platillos italianos llevan tomate. Ejemplo, la pizza, la pasta, la no sé qué. Con que encuentren, ese es el argumento de mi compañero. Con que yo encuentre una razón para que eso no sea verdadero, con eso tengo. ¿Sí? Ni siquiera tengo que insistir más. Con eso tengo para que por lo menos tenga que cambiar su argumento. Entonces, por ejemplo, uh, bueno, en este caso de la comida con tomate, si yo digo, esta pasta, la pasta Alfredo, por ejemplo, no lleva tomate, lleva crema, lleva tocino, pero no lleva tomate. Ya encontré un ejemplo que contradice lo que estaba diciendo mi compañero y ya con eso le voy ganando, entre comillas, el debate. Listo. ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? Sobre todo sobre la actividad integradora 4. ¿Dudas, preguntas? Yadir, ¿alguna duda, alguna pregunta?
Fernando Daniela, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, gracias, comenta Fernando Daniela. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna pregunta, terminaríamos aquí por el día de hoy y nos veríamos la próxima sesión el próximo viernes 16 de agosto a las 6:30 de la tarde. De mi parte sería todo, cuídense mucho, hasta luego. Muchas gracias a ustedes.